Bienvenidos al Human Banking de Superviel. Es la filosofía de un banco de acá, que siempre te escuchó, por eso desarrolla productos para acompañarte. En una era con mucho banking, nosotros te vamos a seguir ofreciendo mucho más de Human. Superviel. Construyendo educación emocional en tiempos de pandemia, realizado por los municipios de Curicó y de Malargüe. Estamos en la última jornada. Las jornadas previas han sido bastante profundas, alegres, emocionantes, sin lugar a duda, la experiencia tanto de parte de nuestros expositores como lo que se comenta en el chat, y que hoy día, en este preciso momento, comienza rápidamente a saludar desde todas partes, desde tanto Curicó, Mendoza, Buenos Aires, Malargüe, y están saludando cada uno de los establecimientos educacionales. Hoy día, mediodía, para que tú sigas y puedas compartir todas tus fotografías y cada una de las experiencias con el hashtag Congreso 2020 Curicó Malargüe, y también compartir en diferentes redes sociales habilitadas del Congreso en nuestra página web. Y además, en el banner, en la parte superior, poder revisar las experiencias de educación socioemocional, tanto de los establecimientos de Malargüe como de los establecimientos de Curicó. Y hoy día nos acompaña, estamos esperando que encienda su cámara, que ya está con nosotros, y que nuestro expositor, que además de contarle es el más puntual de todos, porque cuando abrimos la organización en la mañana, 7 de la mañana, ya estaba listo con todos sus elementos, preparando. Estamos orgullosos de poder contar con uno de los impulsores que fue lugar por lugar, impulsando, contando, promocionando la importancia de que Argentina contara con una ley de educación emocional. Maestro de grado, preceptor de escuela especial, director personal único de la escuela rural de la zona muy desfavorable, profesor de nivel medio como de nivel terciario, vicedirector de la escuela primaria común de primera categoría, supervisor escolar de enseñanza primaria común, técnico de la Coordinación de Mediación y Convivencia del Consejo General de Educación de Entre Ríos, director del Departamento de Educación de Nogoyá, Entre Ríos, y actualmente docente de la Diplomatura de Educación Emocional de la Universidad Nacional de Villa María. Recibimos en el Congreso de Educación organizado por Malargüe y Curicó a don Carlos Alfredo Sigbar. ¿Cómo está usted? ¿Nos escucha, cierto? Su atención, por favor, señores pasajeros. La Fundación Educación Emocional les da la bienvenida a este viaje imaginario con rumbo hacia sus corazones. Ante cualquier emergencia, primero prepárese emocionalmente usted, para luego ayudar a los niños. Les deseamos un placentero viaje por la mente, actividades, sentimientos, emociones y valores. Ajustarse los pensamientos a su mente, que en minutos partimos. Con ustedes, el comandante. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por estar ahí compartiendo junto con nosotros este hermoso congreso. Antes que nada, yo siempre digo que hay que ser agradecidos, y bueno, agradezco a Curicó y Malargüe por esta organización de este gran evento, y entonces necesito agradecer primero a todas estas personas que han compartido con nosotros y me han tenido en cuenta, ¿no? Por supuesto también un saludo a todos los ponentes que han participado, y por supuesto también agradecer a Lucas Malaisi, que es mi mentor. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto de educación emocional, y estar acá. Yo inicié con esto de un viaje en avión que medio que en algunos libros Lucas cuenta esto de que primero tenemos que estar haciendo la analogía del viaje en avión, que primero hay que ponerse el respirador un adulto y después ponérselo a los niños,
Bueno, esto también con nosotros, con la educación emocional, un poco funciona así. Primero tenemos que estar emocionalmente contenidos nosotros para después contener a los niños. Y de esto se trata, de esto es de lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a establecer y ver. Y entonces mi propuesta es enseñar y aprender desde las emociones. Y fíjense esto de que los chicos, yo voy a hacer muchas analogías y muchas experiencias voy a contar porque me parece que sobrepasa lo teórico. Y para comenzar, fíjense, en estos días de la conexión virtual, que nos vemos a lo ancho y a lo alto, pero no en la profundidad que nos da la presencialidad, en una de estas intervenciones que muy bien hacen todos los docentes que comparten todos los días mediante las pantallas con sus alumnos, me contaba una docente que unos chicos festejaban el cumpleaños de Felipe en un jardín de 5 años. Y entonces, en ese jardín de 5 años, le cantaron por Zoom, por supuesto, le cantaron el feliz cumpleaños a Felipe. Felipe sopló la velita y entonces la señora le dice, Felipe, pedí un deseo. Y Felipe gritó, volver pronto a la escuela. Esto, fíjense, nunca antes este tema de la emocionalidad, de lo emocional, extrañar. Uno extraña lo que ama, uno extraña lo que siente, uno extraña el compartir. Y un niño de 5 años lo advierte, y por eso también ya esto es el mensaje de cómo nosotros llegar a esos chicos y llegar a establecer este contacto desde esta forma. Entonces, esto es un poco lo que nosotros invitamos, enseñar y aprender desde las emociones. Nosotros tenemos mucho que aprender todavía, los adultos, para enseñar a los niños. Y esto es lo que a veces nos interpela a cómo nosotros establecer este ida y vuelta con estos niños e interpretar cómo funcionan las emociones y poder aprender desde ellas. Mi objetivo de esta charla de hoy es esto, poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas experiencias, como para que nosotros podamos elaborar criterios de enseñanza a partir de las emociones. Con esto yo no digo que no hay que dejar de lado lo cognitivo, es necesario, pero sí ha tomado real preponderancia lo emocional. Y entonces, a partir de eso, es lo que vamos a ver hoy. Y fíjense, para comenzar voy a hacer algo que en los PowerPoint no se hace, pero bueno, porque es un texto muy largo, pero quiero que lo compartirlo con ustedes para que lo leamos y lo analicemos un poquito. Y dice, y siguiendo las indicaciones del diablo se creó la escuela. El niño ama la naturaleza, se lo asignó en salas cerradas. El niño ama ver su actividad, que su actividad sirve para algo, se logró que tuviera ningún objetivo. Le encanta moverse, se lo obligó a permanecer inmóvil. Es feliz manipulando objetos, se lo puso en contacto. Ama usar sus manos, se le pidió que solo usara el cerebro. Le encanta hablar, se lo obligó a mantener silencio. Querría razonar, se lo hizo memorizar. Querría investigar la ciencia, se lo sirvió todo hecho. Querría entusiasmarse, se inventaron las sanciones. Y fíjense, esto de cuándo es y quién lo escribió. Adolphe Ferrier lo escribió en 1921. Y han pasado, sí, 99 años de este postulado. Y fíjense que nosotros siempre hemos dicho que es necesario un cambio en la educación. Es necesario un cambio muy profundo en la educación. Y creo que esta circunstancia que nos toca vivir hoy día, que es la pandemia, nos ha desestructurado y nos ha desestabilizado, y me parece que es la oportunidad también para que nosotros nos repensemos como educadores, nos repensemos en la forma de llegar al niño, en la forma de enseñar. Y esto tiene que ver mucho con lo que estamos experimentando nosotros hoy día, esto del tema de las pantallas. Entonces, fíjense,
¿Y cómo es esto? Estamos en una crisis, sí, una crisis que también, como decía este niño que quiere volver pronto a la escuela sí es necesaria porque es un ámbito donde nosotros necesitamos al niño para socializarlo sobre todo, netamente emocional. Y fíjense, esto de que siguiendo estos postulados nosotros hemos medio que procrastinado y siempre hemos seguido dando clases como algo prusiano, algo de muy antiguo, hasta si se quiere en la contextura de las aulas y todo esto. Y hoy día esto que nos sacude, y por eso me parecía interesante este texto, porque bueno, no habíamos hecho caso durante 100 años a este texto, pero hoy sí, esto nos desarticula. Y fíjense, esto que la escuela que estaba y se daba en 4 paredes y fijar la atención al maestro, al adulto, se desestructuró. Y lo que antes era entre 4 paredes, ahora es entre redes. Estamos, y esto cómo nosotros advertimos y vemos y nos conectamos con nuestros chicos. Y esto un poco, modestamente, yo voy a tirar algunas ideas, voy a tirar algunos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque debo ser sincero, nunca yo he enseñado en pandemia. Entonces sería muy irresponsable de mi parte no decir cómo se enseña en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque todos estamos aprendiendo. No es que solamente unos saben y otros no. Y fíjense que acá nos queda medio que de lado la experiencia. Pero sí vamos tomando algunas conclusiones. Una de las conclusiones es esta, que los chicos, los niños, necesitan volver a la escuela cuanto antes. ¿Por qué? Porque este lazo social es un poco lo que nos está interpelando. ¿Y por qué esto? Fíjense, estas infancias que nosotros queremos llegar, siempre a veces se le ponen algunas, como si se quiere, etiquetas, y a veces nosotros equivocamos un poco, los diagnosticamos mucho, pero no nos hacemos cargo luego de las cuestiones que los niños deben realizar. Por ejemplo, a veces se habla de discapacidad, pero no se habla de normalidad. Se habla de niño de la calle, pero no se habla de niño de la casa. Se habla de niños con problemas de conducta, pero no el chico. Entonces siempre cuando se detecta el problema, medio que se lo puntualiza o se lo magnifica. Y también en este tiempo de los niños dispersos, que los va a haber más, también hemos llegado a la medicalización, en los niños de la calle a la judicialización, y esto también. Y fíjense, yo soy una persona distraída, desorganizada, me desconcentro muy rápidamente. Si yo fuera niño, a lo mejor podría ser medicado como por atención dispersa. Fíjense, esto que a veces se nos va hacia otro lado. Pero acá yo he puesto 2 términos que esto medio que predictivamente, ya Nadorovsky en el 2015 había hablado de los niños hiperrealizados y los niños desrealizados. Y les cuento un poquito cómo es esto y cómo es para tener una gráfica de la situación que estamos teniendo hoy día. Los niños hiperrealizados. Los niños hiperrealizados, ¿cuáles serían? Los que están, como nosotros, conectados, viendo la pantalla, en su casa, contenidos, con sus padres, estableciendo y vigilando cómo están estas tareas. Eso sería un niño hiperrealizado, que también, como lo indica la figura ahí, lo saqué de la tapa de un libro de Jaime Echeverry, están muy concentrados en lo que es la tecnología. Estos chicos se llamarían los hiperrealizados. Y también tenemos, y los que tenemos que tener en cuenta, que son los desrealizados. ¿Cuáles son esos? Los niños que no están conectados. Los niños que a lo mejor no sabemos de ellos. Los niños que
no podemos establecer un contacto. Y fíjense que esto de conectar y no conectar, yo considero que lo más profundo y necesario es que nosotros conectemos con los niños desde la afectividad. Podemos, y esto desde la afectividad, ¿cómo nos conectamos con estos niños? Sabiendo que necesitamos de ellos, sabiendo que los extrañamos, que ellos sepan que necesitamos que volver pronto a la escuela, necesitamos de que nos cuenten cómo se sienten, cómo están, qué han hecho, a qué tuvieron miedo, qué los preocupó, todas estas cosas. Entonces, es para tener en cuenta y fomentar un criterio de cómo nosotros establecemos este contacto con estos niños. Por supuesto, esto nos preocupa a todos, y yo sé que todos los que estamos viendo ahí, estamos conectados acá, estamos en esta situación que nos está atravesando. Pero es simplemente esto, tener en cuenta estos criterios como para nosotros después poder ir tras estos niños para detectar qué es lo que necesitan de nosotros. Y fíjense que esta infancia también nos toman en un periodo de que nosotros nos enseñan a nosotros. Por ejemplo, mi hijo tuvo algo que ver en este PowerPoint, en cómo conectarme, y eso también es un cambio cultural, porque a mí nunca, jamás se me hubiese ocurrido enseñarle algo a mi padre. Él lo sabía todo. A mí jamás, nunca se me hubiese ocurrido enseñarle algo a mi maestra. Él lo sabía todo. Y hoy, los niños algo saben más que nosotros en este medio de, si se quiere, lo digital. Pero vamos a ver si les sirve realmente para qué les sirve. Fíjense, y este empoderamiento que tienen los niños a través de lo digital no tiene que mellar esto que es asimétrico. El que conduce, el que guía, el que acompaña, el que armoniza es el adulto. El adulto que tiene que conectarse emocionalmente con los niños. Y esta es nuestra tarea y nuestro desafío. Fíjense que esto echa por tierra que el conocimiento se puede adquirir y ver desde las redes, pero no lo emocional, no la contención que necesitamos todos nosotros y por supuesto nuestros niños. Entonces, aparece esto en este tiempo aparecen, fíjense, hace 20 años atrás, todas estas cosas no existían. Y acá nosotros podríamos enumerar y poner algunas crucecitas en cuáles de todas estas cosas nosotros perdemos perdemos tiempo o pasamos el tiempo con esto. Fíjense que hay algunas aplicaciones, por ejemplo, la aplicación de Netflix, los que conducen esta programación dicen que el único adversario que ellos tienen es que las personas tienen sueño. ¿Por qué? Porque si no estarían conectadas mucho tiempo más frente a la pantalla. Y todas estas nosotros podríamos seleccionar en cuáles entramos muy asiduamente. ¿Y por qué se produce esta dependencia con algunas de estas aplicaciones? Por esto que también en el transcurso de estas jornadas hemos visto de la dependencia de lo que libera la dopamina, el deseo conectarme, y esto se vuelve como un círculo vicioso. Chequeo, a ver qué dice la aplicación, alivio, y a los segundos se produce nuevamente la necesidad. Y esa dopamina que se va generando y voy estableciendo por este deseo de querer tener esto controlado. Y la virtualidad en este tiempo
se ha magnificado. Entonces nosotros, ¿cómo advertimos y vemos esto? Esto de que libere dopamina y que veamos a nuestros niños y a nosotros mismos conectados mucho tiempo, la pregunta sería, ¿nos hace felices? ¿Somos felices o simplemente seguimos ese círculo vicioso que nos tiene atrapados y prendidos ahí? Yo alentaría que pudiéramos hacer un eslogan, no me he roto mucho la cabeza, que dijéramos: la dopamina no me domina, la dopamina que producen los medios tecnológicos no me domina. Y esto sería interesante, cómo nosotros establecemos estos criterios de uso y de conciencia de cómo podemos establecer también desde estas aplicaciones. Yo no estoy en contra porque existen, sino que utilizar y hacer uso razonable de todas estas aplicaciones que son fantásticas. ¿Por qué? Porque nos permiten el tema de la comunicación, de saber de lo que pasa en todo el mundo, de poder visitar países, como ahora la simultaneidad de estar miles de personas conectadas viendo el mismo mensaje. Entonces esto me parece muy, muy interesante. Pero para esto, fíjense, yo siempre uso mucho esta diapositiva, esta foto. ¿Por qué? Porque me parece muy relevante para que nosotros podamos entender cómo hemos ido evolucionando. Y fíjense, esto de la evolución, aparece acá algunos signos que tienen que ver mucho con la educación, con la cultura, y es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, en los 2 primeros periodos de esto, no aparece la palabra, sino que era a través todo de gestos y sonidos guturales. Y fíjense esto, cómo ellos, ahí se tenía mucho en cuenta lo que serían las neuronas espejo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la mirada, al rostro, a la ejecución, se interpretaba y se hablaban ahí. A través de esto, de las neuronas espejo. Y aparece la palabra como constructora de realidad. Y esa palabra, bueno, duró, y esas primeras tecnologías, como vemos el cuchillo, ha durado millones de años. Fíjense, a comparación de la tecnología de hoy día, que dura meses. Y antes estaba esto que duraba millones de años. Entonces, también es como para tener en cuenta la vertiginosidad que tienen todos estos elementos que nosotros vamos viendo. Y esta evolución de cómo la palabra, después aparece la escritura. ¿La escritura para qué? Para ayudar a la memoria a que no se pierda eso tradicional. Y dentro de toda esa evolución, fíjense, también aparece la cultura, y junto con la cultura, el arte, la religión y la política. ¿Y esto para qué? Fíjense que nuestra emoción primitiva es el miedo. Y todas estas aplicaciones, digamos, la cultura, la religión, el arte y la política, aparecen para proteger, para cuidar, para establecer ese vínculo y para poder vivir como seres gregarios en sociedad. Y entonces ahí, fíjense, es como para que nosotros nos repreguntemos nuevamente cómo estamos con esta situación del miedo y la cultura que nos condiciona y nos condiciona en muchos términos. Y esto también nosotros tenemos que verlo. Esta cultura y la emoción, fíjense, la aparición de la matemática aparece justamente cuando aparece que se descubren las emociones. La matemática y las emociones aparecen en una misma época. Y nosotros, a partir de las matemáticas, empezamos a ver el mundo desde una forma numérica como se nos ha presentado. Y medio que por ahí se dejó de lado las emociones.
También esto sucedió, fíjense, un poco más adelante, cuando en 1600 Descartes habla de la razón y la emoción como cosas separadas, la mente separada del cuerpo. Y en esa época, un contemporáneo a él, medio que rebatía esas ideas, que fue Baruch Spinoza, pero medio no se lo tuvo en cuenta, y hoy toma real trascendencia, y lo trae a colación Antonio Damasio, uno de los mejores neurocientistas del mundo. ¿Por qué? Porque ya Spinoza preveía qué es lo que iba a suceder, cómo estábamos hechos, cómo estábamos compuestos, qué era lo que necesitábamos nosotros. Entonces, fíjense, todo esto de la evolución, y llegamos a esto de la pantalla, y podemos hablar muchísimo de la inmediatez de lo que nosotros estamos viviendo a través de lo que es la pantalla. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de este tema, ¿no? Y fíjense, ¿qué es lo que proponemos nosotros de una sociedad competitiva a otra de cooperación? Y esto, hoy hablé yo que habían aparecido la religión para vencer el miedo, la política, el arte, la cultura. También la escuela cumple un rol fundamental en esto, de no formar una sociedad competitiva, sino una de cooperación, otra de cooperación. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es enseñar a pensar con una lógica cooperativa. Y fíjense, a veces en algunos estudios que nosotros hemos hecho, por ejemplo, se les preguntaba a niños de terminada la primaria qué sentían ellos cuando una niña había sido elegida abanderada. Y un niño decía, yo siento bronca, mi emoción es de fastidio, y voy a agarrar y la voy a molestar. Ante la misma situación, otra niña dijo, yo siento admiración por mi compañera, nunca podré ser como ella, y entonces me retraigo. Ante esa misma situación, cada uno va y viene en una forma distinta, interpreta el mismo hecho de una forma distinta, un hecho escolar. Y en esto, fíjense, nosotros, dentro de las escuelas, debemos potencializar cada una de las habilidades de nuestros niños, las que ellos pueden. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ser algo homogéneo de que todos presenten la misma tarea, sino que también aquí, en esta desconstrucción que se ha producido a través de esta pandemia, nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son las habilidades de nuestros niños y cómo nuestros niños pueden potenciar esas habilidades y no ser homogeneizantes en pedir para todos la misma tarea. Esa tarea que a lo mejor algunos la van a cumplir rápidamente y otros van a demorar. Por ejemplo, para una situación matemática, un niño la puede decir inmediatamente de memoria, una multiplicación, la dice rápidamente, y otro chico puede demorar 9 minutos en contestar lo mismo. Y entonces lo sabe, pero la inmediatez que a veces nosotros exigimos para que contesten rápido hace que esto se pierda, ¿no? Entonces, esto de la cooperación es enseñable, es enseñable. ¿Por qué? Porque no hay nada más salutógeno que ayudar. No hay nada más salutógeno que compartir. Pero eso hay que enseñarlo, hay que verlo. Y fíjense, y la escuela es el modelo a seguir para esto de enseñar a cooperar. A veces uno ve en otros ámbitos que a donde acuden los niños, por ejemplo, al fútbol infantil, que el padre le dice al niño, dale, dale, apurate, matalo. Netamente competitivo. La escuela debe ser un páramo, ¿para qué? Para cooperar. Y en este tiempo también nosotros tenemos que enseñar a esto, a cooperar, a cómo
esto es necesario, una cultura de la cooperación a nivel mundial, a nivel de esto. El chico advierte y sabe y toma muy en cuenta cuando se le enseña de reglas de tránsito, después reta al adulto, porque no obedece a las reglas de tránsito, son obedientes ecológicos, ellos protegen más la naturaleza, les queda más vivo ese recuerdo y esa interpretación. Así que todo esto es muy necesario y muy establecido en esto, ¿no? Nosotros por naturaleza generamos estos sentimientos que son gratos para nosotros y que nos ayudan a complementarnos a nosotros mismos. Y por eso, a veces la naturaleza ha creado los sentimientos gratos para inducirnos a hacer lo que más nos es más útil. Entonces, sentimentalmente, dentro de la emocionalidad, a enseñar, a ayudar, es útil, es potente, es necesario. Entonces, fíjense, todas estas cosas es la que a veces nosotros necesitamos preponderar y establecer. Seguimos camino. Y acá, fíjense, yo hablé un poco hoy de las pantallas, y del deseo que se nos fomenta a través de las pantallas. Y a veces nos encontramos en esta disyuntiva nosotros los docentes, y para esto voy a contar una pequeña historia de la fuente de los deseos. En un poblado de orden turístico había una fuente que tenía un cartel que decía arroje una moneda y se le concederán sus deseos. Y por supuesto, la gente, los turistas arrojaban esa moneda. ¿Por qué? Porque eran interpelados emocionalmente que a lo mejor se concedían esos deseos. Por supuesto, a nadie se le concedían esos deseos, salvo al que había hecho el cartel. ¿Por qué? Porque el que hizo el cartel iba a la noche y recogía todas las monedas que los turistas habían tirado. Esto a veces es lo que nosotros no vemos detrás de la pantalla. ¿Cuál es el manejo de nuestros deseos para que nosotros vayamos y apuntemos a comprar algo, a consumir algo, a obtener algo? ¿Por qué? Porque culturalmente, a través de las pantallas, de los medios de publicidad, nos inducen a que deseemos tener o ser o ir tras esto, ¿no? Entonces, estos estímulos emocionales que la publicidad utiliza para vender, nosotros, los docentes, los tenemos que utilizar para enseñar. Esos estímulos emocionales, claro, están versus los argumentos nuestros, esos argumentos que a veces nosotros hablamos, pero están desprovistos del componente emocional. Y el componente emocional y lo que es enseñable también tiene mucho que ver con esto, ¿no? De cómo nosotros enseñamos, y nunca más actual, fíjense, la pregunta del adolescente cuando nos interpela en una clase, cuando está aburrido y nos dice, hey, profe, ¿y para qué me sirve esto? Ahí está. ¿Para qué le va a servir? ¿Cuál es el contenido que yo lo arraigo emocionalmente para que a él le sirva? Para que él lo tome, para que él lo haga propio. Tiene que haber un chispazo emocional para que el niño desee aprender. Y esto es así. Y a modo de razonamiento, fíjense, yo les voy a mostrar esta foto. Los que son de mi edad deben conocer, esta es la película Top Gun y el actor Tom Cruise. Y la anécdota de esta foto es que la fábrica de estos anteojos que expone el actor, en esa época estaban al borde de la quiebra, esa fábrica. Y bueno, en esta película
esa escena dura 10 segundos, el actor baja con esos anteojos. Y al hacer ese hecho, las ventas de esos anteojos en un mes remontaron el 65% y después se hizo exponencial la venta de anteojos Ray-Ban. Pero esto condicionó y produjo un deseo. Si yo me pongo los anteojos esos, no pasa absolutamente nada. Voy a seguir teniendo este mismo rostro, pero esto a veces es lo que la publicidad condiciona. Nos interpela en el deseo de querer parecernos a tal o cual actor y por eso a veces consumimos algo que nos ha interpelado emocionalmente. Por eso, ahí cuando nosotros enseñamos a los niños, les tenemos que enseñar a tener ese pensamiento crítico de que si es necesario o no lo que yo quiero obtener. Entonces, fíjense, esto es un poco lo que a veces establecemos. Y ya, yendo a esto, yo voy a pedir a ver si puedo ver, les voy a pensar, y voy a hacer una pregunta de medio que de interés general, para que algunos participantes a través del chat, por favor, me puedan contestar. Algunos participantes, es una pregunta de interés general. Y la pregunta sería, ¿cuántos animales de cada especie subió Moisés al arca? Los leo, a ver. A ver si se pueden leer. Bueno, a ver, no las puedo identificar, pero ante esta pregunta siempre se queda establecido esto. La mayoría contesta 2. Y fíjense, ¿por qué contesta 2 la mayoría? Y la respuesta no es correcta. Contesta 2 porque el cerebro toma algunas informaciones y las lanza inmediatamente. ¿Y cuál sería esta? Yo pregunté, ¿cuántos animales de cada especie subió Moisés al arca? No Noé, Moisés. Y el cerebro con algunos datos larga inmediatamente una respuesta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está acostumbrado a reaccionar instintivamente y con algunos datos, no con todos. Esto lo desarrolla muy bien Kahneman, el premio Nobel de Economía, que habla de esto, de pensar rápido y pensar despacio. Nosotros pensamos rápido e instintivamente largamos algunas preguntas y esto a veces queda que nos equivocamos por esto. Esto es lo necesario, enseñar a pensar. Debemos saber cómo funciona el cerebro, pero también los fundamentos que le damos a nuestra mente para que pueda desarrollarse. Y entonces, esto es interesante e importante. Y ahí, en este pensamiento, fíjense, en el enseñar a pensar, este pensamiento también tenemos que enseñar a pensar a nuestros alumnos, a nuestros niños y a nosotros mismos, que en pleno siglo XXI no existen los pensamientos mágicos. Todo tiene una explicación científica. Todo tiene algo. Al único pensamiento mágico que habilita Goleman es a la fe. Dice que las personas que tienen fe viven más y mejor. ¿Por qué? Porque por algo psicológico piensan que un ser superior los está protegiendo. Y esto es muy interesante y muy importante verlo y por supuesto enseñarlo. Esto del pensamiento crítico, también, ¿cómo pensamos? Yo siempre digo, pensar es gratis, pero no hacerlo sale carísimo. Enseñar a pensar de distintas perspectivas, estas perspectivas que a veces, de acuerdo a cómo miremos las situaciones, así pensamos y así reaccionamos. Decía Rembrandt que, por ejemplo, un león o un tigre no es peligroso,
pero sí una gallina o un pato. Esto lo decía una lombriz. De acuerdo a la perspectiva de donde nosotros miremos y veamos esto. Y esto es lo necesario que nosotros desde la escuela enseñemos a pensar. Cuando nosotros enseñemos a pensar, no para que los niños digan lo que nosotros queremos escuchar, sino que para que ellos saquen sus propias conclusiones y conclusiones correctas en este mundo infoxicado, repleto de información y establecido esto. Fíjense en esto de la información, yo hasta incluso lo he escrito en algunos libros y lo digo siempre porque me parece lo más interesante de que, por ejemplo, si yo tengo un síntoma, tengo acá una puntadita en la sien y estoy preocupado porque me duele, tengo esa puntadita, me automedico, cosa que no hay que hacer, y sigo con esa puntadita. Después lo que hago es, agarro y googleo, puntadita en la sien. Sale 1.000.000 de definiciones, y yo ¿cuál voy a elegir? La peor. ¿Por qué? Porque nosotros, por naturaleza, somos pesimistas. ¿Viste que decís, che, qué lindo día? Sí, pero está anunciado lluvia. Uy, qué linda camperita te compraste. Ah, pero baratita nomás. Siempre le encontramos algo negativo. Nunca vemos, no agradecemos todo lo bueno que pasa, ¿no? Y entonces dentro de ese 1.000.000 de definiciones, yo voy a elegir la peor. Posible ACV. Ahí salgo corriendo al médico y el médico te dice, Carlito, no tenés nada. Pero ¿cómo si yo lo leí? Ahí aparece lo gráfico que nosotros damos como palabra santa, todo lo que vemos escrito, pero no es así. Y entonces, ¿qué pasa? El médico me dice, no tenés nada. ¿Por qué él me lo dice con tanta seguridad? Porque él tiene conocimiento. Y yo tengo una información que es equivocada. Y por eso es necesario que nosotros enseñemos a pensar a nuestros niños. Y por eso en la escuela no tenemos que pedir que el chico, hacer preguntas para que el chico copie y pegue. ¿Por qué? Porque a veces copia y pega y vemos que no coincide ni con el agua ni con el aceite de lo que han puesto. Pero ¿por qué? Porque no han sido interpelados a pensar, no han sido desafiados a pensar y a elaborar una construcción propia. Por eso el contenido ya no debe ser repetitivo, sino que de análisis para que nosotros podamos interpretar todos esos datos. Entonces, con toda la información que el niño tiene, en la escuela la debemos pasar por el tamiz del conocimiento. Por eso es tan importante, y en esta época, a ver, ¿qué sabes vos de este tema? ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos buscar? ¿Cómo lo podemos comprobar? Y ahí aparece el conocimiento científico, que es re humilde. ¿Por qué? Porque se deja ser comprobado, se deja ser desafiado. Y por eso cuando uno le encuentra esa virtud a ese conocimiento científico, hace que los niños encuentren el gusto por el saber, por el saborear, por el querer aprender. Fíjense esto, de que no tiene que ser automático, sino que tiene que ser desarrollado y dar la vuelta por esto mismo. Y en esto de cómo analizan, yo hoy decía esto de los deseos y la interpretación que los niños hacen de una u otra cosa, y a veces la forma en que nosotros tenemos para llegar no es efectiva. Y esto en algunos, fíjense, publicidades contra algunas males. En una publicidad se decía, manejar alcoholizado mata. Publicidad que no tuvo mucho reporte en los chicos, no atenuó nada esto de que los niños salgan alcoholizados en una ciudad de Estados Unidos era. Y entonces los publicistas decidieron cambiar el eslogan. Y decían, si manejas alcoholizado, perderás tu carnet. Y se daban imágenes de niños siendo llevados a los cumpleaños de 15 por sus mamás. Entonces, a los cumpleaños o a las fiestas por su mamá.
apelaron a la vergüenza. Fíjense, la vergüenza era algo que los incitaba más a ser prevenidos que la muerte misma. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la vida, emocionalmente, todavía el chico no tiene, si se quiere, una conciencia plena de que el límite está ahí. Entonces, fíjense cómo uno a veces en esto de hacer razonar y pensar y ver cómo piensan nuestros niños, porque no es directamente proporcional. Si yo les digo a ustedes, no piensen en el color azul, ustedes piensan en el color azul. Esto nosotros tenemos que interpretar cómo es para llegar a ese recorrido de que el niño pueda ser interpretado. Así que seguimos un poquito en esto del pensamiento, que hay muchísimo, pero por supuesto que nosotros lo podemos establecer y ver en otro sentido, ¿no? Acá me parece que no. Perdón, a ver. No corre esto. Pero si gusta puede dejar de compartir y volver a compartir, quizás de esa manera se mejora la presentación. Ah, perdón. Bueno, ahí apareció. Listo. Disculpen, ahí está. Disculpen, no sé qué pasó. Bueno. Y entonces, esto lo que dice Morgado me parece genial. Dice, enseñar significa emocional. Solo se puede aprender aquello que se ama. Y entonces, yo, apelando a todas estas grandes popes de la educación, que son Ausubel, Vygotsky, Brunner, me permití realizar una definición que digo, el aprendizaje significativo es enseñar a ser persona, como lo pide la UNESCO para este siglo. El andamiaje es el afecto, el desarrollo próximo es el otro. Y esto es interesantísimo pensarlo así. ¿Y por qué? Porque ahora yo me voy a adentrar a esto, un poco a ver que los estímulos, encontrar estímulos emocionalmente competentes, con la zona del desarrollo próximo de Vygotsky. Vygotsky, en su postulado de esta educación constructivista, él decía que el niño tiene un umbral y después debe ser acompañado. ¿Para qué? Para seguir acrecentando sus conocimientos. Y yo digo que, tomando esta muy buena idea de Vygotsky, que también la zona del desarrollo próximo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Conocer los sentimientos y el umbral de sentimientos de los niños para conducirlos para que ellos se sientan mejor. Esto es lo que propone la ley de educación emocional, mejorar las habilidades emocionales, conocer ese umbral para acompañar, sobre todo en la autoestima, para que estos niños sean realmente potentes en esto, ¿no? Entonces, situarse entre lo que ya internamente tiene y lo que nosotros queremos, lo bueno y lo que les interesará. Esto, y fíjense que cuando uno acompaña en esto de que el chico adquiera valores, adquiera compromiso, solidaridad, va por ello. Pero ¿qué pasa? Necesita ese andamiaje, esa construcción, y entenderlo emocionalmente para después dejarlo solo en la vida. ¿Por qué? Porque él ya va a saber decidir, sobre todo teniendo una alta autoestima, una autoestima que pueda decir en la adolescencia, esto no es para mí, esto no voy, con esto no comulgo. Y cuando uno acompaña en ese desarrollo próximo emocional, también le puede ir mostrando qué es lo que le hace bien. Por supuesto, lo que dice Mériès, ir por las buenas drogas, el juego, el arte, la cultura, el trabajo, la solidaridad, los amigos, la familia. Ahí está el desarrollo próximo emocional. Ahí es donde nosotros debemos apuntar. Y en esto, fíjense, había para graficar esto en un modo extremo, también les voy a contar una historia de Avicenas, que fue un médico de
de la Edad Media. Resulta que en un reino el rey había enloquecido. El rey estaba loco y él decía, se había colgado un cencerro en el cuello y decía que se creía una vaca y decía que debía ser sacrificado. Y entonces, bueno, todos lo querían hacer entrar en razón y no había forma de hacerlo entrar en razón. ¿Por qué? Porque él emocionalmente se creía que era una vaca y debía ser sacrificado por su pueblo. Entonces buscaron muchos médicos, pócimas, rezos, todo, y no daba resultado. Y deciden ir a un lugar muy lejano a buscarlo a Avicenas, que era un médico muy prestigioso. Y Avicenas lo entrevista al rey, y el rey seguía en su tesitura: soy una vaca y necesito ser sacrificado. Y entonces, bueno, Avicenas les dice a los allegados: sí, déjenme hacer, yo lo voy a tratar de curar. Y entonces, efectivamente, nuevamente se entrevista a Avicenas con el rey y le dice: señor rey, usted tiene razón, es una vaca, pero no puede ser sacrificado porque está muy desmejorado. Usted tiene que alimentarse. Y dicho y hecho, el rey, con tal de lograr su propósito, un propósito que no tenía razón, se comienza a alimentar. Y cuando se comienza a alimentar, se comienza a sentir mejor. Y como se sentía mejor, ya termina esta historia de que por las noches se sacaba el cencerro e iba a visitar a su mejor amiga. Esto de cómo nosotros a veces el desarrollo próximo emocional, en esto que a veces puede ser aberrante, pero para poder conducir a que las personas se sientan emocionalmente mucho mejor. Entonces esto da para largo, pero a mí me gusta ensamblar lo que es toda la teoría emocional con lo cognitivo. Tiene mucho que ver, tiene mucho que emparentarse. ¿Por qué? Porque esto yo necesito emocionar para después enseñar. Esto es vital y propio de nosotros. Entonces, la educación que sueño y que propongo y que invito y que por supuesto que ustedes están escuchando acá deben estar también estableciendo este criterio, ¿no? Necesitamos a niños creativos, formar niños creativos, esa creatividad que promoviendo la curiosidad. Si se enciende, la emoción se enciende a través de la curiosidad y ahí se logra la atención. Lo que hablábamos de las pantallas también. La emoción se enciende a través de la curiosidad. Generar curiosidad para después ir tras la atención de lo que el niño necesita. La educación que yo propongo es cooperativa, la educación que propongo es emocional, esto de articular, desarrollar un pensamiento crítico de no niños que repitan, sino niños que puedan evaluar situaciones y saber lo que es más conveniente socialmente. No repetidores de cosas, buscadores de cosas sin sentido, sino que tengan un alto valor útil para la vida y también ellos. Nosotros debemos ser ese andamiaje que acompaña en esa emocionalidad para que ellos descubran el mundo que es virtual, el mundo que está entre redes, pero nosotros tenemos que enseñarlos a desarrollar todas esas competencias. ¿Y cómo desarrollar esas competencias? Simplemente desde esta forma, comprender lo que los niños nos quieren decir. Y por eso, nunca nada más modesto y humilde que el adulto preguntando: ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Necesitas algo? Te quiero mucho. En esta altura también yo a veces propongo que los niños nos hagan entrevistas a nosotros,
que nos pregunten cosas de la vida. ¿Por qué? Porque así nos ayuda a comprender y ver lo que sienten. A veces ellos tienen dichos que a veces nosotros nos cuesta entender. Dicen ATR, me decían los otros días los chicos, y significaba a todo ritmo. Sí, ellos van a todo ritmo. Me enamoré mal, Carlito. Enamorarse mal es enamorarse con todo. Y así, esto, comprender esa dialógica, ese ritmo que tienen estos niños, ¿no? Otra cosa es el cuidar. El cuidar desde lo emocional. El cuidar y no sobreproteger, sino que brindar cuidado. Un niño es creativo cuando se siente cuidado. Un niño es creativo cuando está al lado de sus afectos. Y esto es necesario entonces que ellos se sientan cuidados. Fíjense que el respeto no nace por imposición, ese respeto es ficticio. ¿Por qué? Porque cuando no esté yo, ese respeto no se va a brindar si no nace del cuidado. La persona que se siente cuidada por mí, por vos, te va a respetar. ¿Por qué? Porque no te puede fallar, porque sabe que vos estás de su lado, porque vos lo estás cuidando. Y por supuesto, en esto del andamiaje que hablaba yo, necesitamos inspirar. Esto de que cada niño tiene un sueño y ese sueño nosotros tenemos que ayudarlos a concretar, a ir, brindarle las herramientas y sobre todo las herramientas emocionales e indicarle y en este tiempo inspirarle valores, que de estas crisis se sale a través de los valores. Esta crisis que a veces decimos crisis que tiene la misma raíz epistemológica que crisálida. Crisálida, ese gusanito que se convierte en mariposa. Nosotros tenemos tenemos esta oportunidad de no seguir siendo gusanitos, sino que convertirnos en mariposas. ¿Por qué? Porque también necesitamos, con nuestros niños, mandar un mensaje a la sociedad, que hay una sociedad posible, una sociedad vivible, una sociedad cooperativa, una sociedad que nos haga más humanos, más confraternizantes uno a otro. Y para cumplir con el tiempo, yo siempre cito una frase que a mí me gusta mucho, que es de Facundo Cabral, que dice que la única religión que existe es el amor. El único idioma es el del corazón. Existe una sola raza, la humana. Existe un solo Dios y está en todas partes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Sigvar. Sin lugar a duda, el cariño y el aprecio que tiene cada uno de los que participan en este congreso en relación a genial, maestro, excelente, muchas gracias, tremenda presentación. Y así, sin lugar a duda, obviamente, y entendiendo todo que este congreso además también cumple esa labor, que es generar una sociedad más cooperativa, más colectiva, centrada en lo humano, tal como tú lo has señalado. Tenemos, bueno, lo señalaste, ¿cierto? El tema de los tiempos, luego viene Lucas para cerrar este congreso, pero tenemos gente que quiere realizarte preguntas al respecto. Si gusta, puedes dejar de compartir para que podamos ver el rostro de la gente que va a realizar las consultas, que Diego ya las tiene precargadas, ¿cierto, Diego? Tenemos a la profesora Andrea Molinari. No, pero vamos a ver cuál es la que tiene cargada hasta ella, que es doña Ángela Campos. Si saca, puede prender su cámara, puede eliminar el mute de su audio para que pueda realizar la pregunta a Carlos Sigvar. Ángela está ahí. Rodrigo. O Enrique Valenzuela, cualquiera de los dos en el sentido de poder optimizar los tiempos. Ahí sí. Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, Diego. Sí, parece que estás teniendo como una pequeña dificultad con tu audio. Sí, sí, la profesora me corrobora lo mismo. Así que puede que sea tu micrófono.
Pero ya están todos los panelistas listos para las preguntas. Enrique Valenzuela. Habilitamos a quien quería hacer la pregunta. Ángela Campos, directora del Colegio Cultural Reyes Mapu. Doña Ángela, ahí está Carlos para que usted realice su pregunta. Hola, profesor. Saludarlo primero que todo, saludar a todos los participantes del Congreso acá de Curicó, desde Curicó. En relación a la frase que usted expuso, de una sociedad competitiva a otra de cooperación, me llamó demasiado la atención en cuanto a eso. Y yo concuerdo obviamente con todo lo que usted expone, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos construir una sociedad de cooperación si nos imponen, por lo menos acá en Chile, una prueba competitiva para los estudiantes, la cual es el CIMSE? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque de ahí tenemos una controversia nosotros como profesores. Bueno, fíjate vos que esto es excelente. Y yo cuando el año pasado visité Chile, hice esa apreciación, y nosotros no estamos muy lejos de eso también. Pero esto también confío yo, fíjate vos que nosotros con esto del proyecto de ley, nosotros proponemos la ley, y a nivel gubernamental a veces no se toma ese criterio. Pero cuando yo tengo no tengo esa posibilidad de que a nivel macro se dé, yo tengo que ir sembrando en mi accionar. ¿Por qué? Porque a veces en esto hay que ser rebelde, pero no digo en una forma de maldad, sino que hay que ser rebelde. ¿Por qué? Porque el responsable de mis alumnos soy yo. Y con que yo le pueda explicar a mis padres, por eso esto es necesario que nosotros hablemos mucho con los padres, qué es lo que yo pretendo para ese niño, esto me va a ir abriendo ese camino. Por supuesto que sería mucho mejor que todos estuviésemos de acuerdo, pero lamentablemente, todavía a nosotros nos falta ese espíritu de cooperación, nosotros los adultos. Y por eso yo a veces pongo todas las fichas en los niños, no en las personas adultas, que a veces nos falta entender. Y por supuesto uno está abierto a todos los debates, y si yo no puedo convencerte, a lo mejor debo mejorar ese argumento, y si no puedo mejorar ese argumento, te tengo que dar la razón. Pero me parece que esas pruebas homogeneizantes no sacan lo mejor de cada uno, sino que es un número. Y el número, una estadística por una estadística misma, no es necesaria. Cuando están dadas las condiciones, todo es posible. Y yo confío mucho en los docentes, Digo siempre, puede haber una escuela con una parafernalia de equipamiento, y esa escuela ser mediocre. Y puede haber un maestro dando clases debajo de un árbol, y esa escuela ser excelente. Muchas gracias, Ángela, por tu pregunta. Gracias, Carlos, gracias, Ángela. Enrique Valenzuela también está para preguntar, o Andrea Molinari. ¿Enrique? Sí, hola, buen día, habla Enrique. Hola, Enrique. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Sí. bien? Estoy tratando de encender mi cámara, ahí se me encendió la cámara. Buen día, Carlos. Eso. Buen día, Rodrigo. Buen día a todos los que están participando. Voy a hacer una pregunta, pero primero la quiero contextualizar. Ciertamente los estudiantes, los jóvenes que tenemos hoy en día son muy distintos a los de antes, ¿ya? Actualmente yo veo que no existe coincidencia entre el propósito individual y el social que se espera del alumno. Hoy en día uno se forma en cierta medida para entrar, como decía muy bien Carlos, al mundo de la competencia profesional, participando muchas veces en un ámbito de interacciones que se define en la negación del otro, bajo el eufemismo de lo que llamamos, entre comillas, mercado de libre competencia, de sana y libre competencia, cuando sabemos que la competencia no es ni puede ser sana, porque se constituye en la negación del otro, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que la competencia es un fenómeno cultural y humano. Ahora, en esta competencia, la pregunta que me surge a mí a raíz de lo que está diciendo Carlos, de que hay que inspirar a los niños, y cada niño tiene su sueño a concretar. ¿Qué pasa con la familia?
muchas veces nosotros, los padres o los tutores de los hijos, boicotean nuestro trabajo valórico. Porque entonces la idea es, ¿qué estrategia propone usted, Carlos, que podríamos nosotros realizar, o actividades a realizar con los padres o tutores de nuestros hijos, justamente para que no sean los sueños de ellos los que se traspasen y proyecten a sus hijos, sino que sean realmente los sueños de los chiquillos, de los jóvenes, que ellos los puedan realizar? Y eso ocurre mucho hoy en día en nuestra sociedad. Los papás a veces usan el chat, usan toda esta tecnología con el propósito de competir. Oye, tu hijo, ¿qué nota sacó? Y ¿cómo le fue en el Sims? ¿Cómo le fue en el resultado al final de la universidad? Etcétera. Entonces, son los sueños de los papás que están proyectando en ellos y no están dejando que los niños realicen sus propios sueños. Entonces, ¿qué estrategia, Carlos, propone usted que podamos realizar nosotros con los padres o tutores de nuestros alumnos? Bueno, esto, buenísima la pregunta, y esto se da muy a menudo, esto de que los padres, bueno, condicionan, no saben bien qué enseñanza brindarle a los chicos, y en esto de la competencia, y quieren que sean los mejores. Nosotros también tenemos que enseñarle a los padres que los padres pueden ser felices y los hijos también. Condicionando a sus hijos haciendo lo que ellos quieren, no lo que quieren sus hijos, no los están haciendo felices. Primera medida. Y en esto de la competitividad, y entonces hablar mucho con los padres, porque esto, acá en esta virtualidad, se produce la fusión docente-padre, porque en los niveles pequeños nosotros podemos hablar con los padres y proponerles estas dinámicas. Esa fusión, no confusión, esa fusión de que hablar de los chicos, hablar de lo que nos interesa a docentes y alumnos y hacerle interpretar esto, de que la competencia es con uno mismo, sentirse uno mismo bien. Y fíjate vos, para ser más gráfico, porque a mí me gusta dar ejemplos porque a lo mejor soy muy corto en vocabulario. Fíjate vos, los atletas olímpicos se preparan 4 años para ir a competir. Y como está todo tan globalizado, esos atletas, la mayoría saben que van a subir al podio 3 y ya están identificados un año antes. Se sabe que quiénes van a ganar. Pero, y entonces uno se pregunta, ¿y qué los impulsa a todos los demás a seguir entrenando 8 horas diarias si saben que no van a ganar? El desafío de esos atletas es superarse cada día ellos mismos. Esto también hay que explicarle a los padres. No todos somos iguales, no todos tenemos los mismos gustos. Se terminó ese mandato de que si yo fui maestro, mi hijo tiene que ser maestro. Tienen que ser felices. Esto. Y cuando nosotros advertimos esto, yo a veces a los padres les digo, papá y mamá, sus hijos no los pueden ver tristes a ustedes. ¿Por qué? Porque ellos mismos piensan que es consecuencia de ellos, que es culpa de ellos, y no. Entonces, nosotros también tenemos un largo camino y trabajo a hacer con los padres, de poder explicar esto. ¿Por qué? Porque no se ha vivido, y es un cambio de época. Estamos finalizando ese periodo de época patriarcal, y vamos a esto de una igualdad en la crianza, igualdad en el contenido, y sobre todo esto, explicar con amor y enseñarle a los padres que los padres, esto de que los niños necesitan ser comprendidos, necesitan ser cuidados, necesitan ser inspirados. Y es responsabilidad de los padres. Los padres necesitamos que nuestros hijos sean felices. Fíjate que 100 años antes se necesitaba que los niños sean sanos para incluirlos inmediatamente en el mundo del trabajo. Y el chico que no era sano, entre comillas, que tenía alguna discapacidad, se lo escondía. Hoy día necesitamos que los chicos sean sanos para que sean felices. Y lo emocional juega un rol preponderante. Eso hay que explicarlo. Y las actividades van a surgir. ¿Por qué? Porque los padres te van a decir, mi hijo hace tal o cual cosa, mi hijo es tímido, ¿qué puedo hacer? Mi hijo es extrovertido, y así. Está maravillosa esa pregunta para hablar toda una charla de eso. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, disculpen. Gracias, Enrique. Profesora Andrea Molinari, porque estamos muy cortos los tiempos. Miss Andrea Molinari. Hola, muy buenos días. Gracias por su presentación extraordinaria, muy aclarativa.
Y mi pregunta es bastante práctica. ¿Qué nos sugiere o qué herramientas usted nos sugiere para diagnosticar cierto tipo de distorsión en las emociones de los niños en cuanto a la tecnología? Porque yo me imagino que la tecnología distorsiona en gran parte las emociones de los niños. ¿Qué herramienta yo puedo utilizar práctica para diagnosticar esos cambios? ¿Qué me sugiere usted? Bueno, la tecnología o la virtualidad, por ejemplo, vos a tu hijo, por ejemplo, hago un ejemplo, vos a tu hijo de 3 años, ¿lo dejarías solo en la vereda de una avenida? No, pero lo dejamos solo frente a la pantalla. Y es un mundo, y ese mundo tiene que ser controlado. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo que un chico desde muy corta edad esté en contacto con la pantalla. ¿Por qué? Porque primero tiene que aprender esto de que hablábamos de la palabra y de la escritura, para después ir a la pantalla. Entonces, esto también. Y en las acciones esto, hay chicos, los mismos adolescentes, te dicen, hey, profe, no le hable a este, porque ese chico que está así medio dormido en la clase, dice, hey, profe, no le hable a este porque está viciado. Ellos mismos dicen, está viciado, está excedido de pantalla. Perfecto. Esto también, y fíjate, a nosotros mismos y a mí mismo, a veces uno se tiene que crear hábitos. Este tiempo que tenemos necesitamos crear hábitos, horarios. Esto, un tiempito, sí, conectate, ¿qué vas a hacer? ¿Qué miraste? ¿Yo puedo jugar a lo que vos jugaste? Algún día yo lo podré aprender. Está fantástico, ¿eh? Y si jugamos a conocer el mundo, y si jugamos a ver una aplicación de cómo se hace tal o cual cosa, ¿cómo se hacen los autos? Eso se puede, disculpe, eso se puede llevar al aula, ¿verdad? Porque como, obviamente yo no puedo interferir en lo que hace la familia, pero yo lo puedo llevar a mi aula. Es imperioso, Andrea, que lo llevemos al aula. Es imperioso. ¿Por qué? Porque fíjate vos que el conocimiento está en las redes, está en la virtualidad. Lo que nosotros tenemos que enseñar es a conocer. El conocimiento ya está. Nosotros tenemos que enseñar a conocer. Y para que el niño quiera conocer, yo tengo que producirle esto que decía, el deseo de saber. Y cuando yo tengo el deseo de saber, saboreo lo aprendido. Sí, absolutamente. Gracias, don Carlos, muy amable. Un gusto, Andrea. Gracias. Gracias. Carlos Sigbar, una gran presentación en este último día del Congreso de Educación Sociofuncional. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Esperamos seguir el próximo año en esta misma línea y, por supuesto, seguir junto a ustedes impulsando la importancia de una ley nacional de educación emocional, tanto para vuestro país como para el nuestro. Bueno, abrazo de paz. Muchas gracias. Abrazo de paz. Estimados profesores, profesoras, asistentes de la educación, profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, viene la presentación de Lucas Malaisi y en este momento no vamos a hacer un break, sino que vamos a invitar a mi compañera de labores, la otra panelista, o sea, la otra conductora maravillosa, apolínea diríamos acá en Chile, doña Lucía Godio. ¿Cómo está, Lucía? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Qué placer. Y queremos, junto con Lucía, poder, y hasta presente acá, quienes son, para que vea cómo va cambiando el mundo, 2 líderes mujeres, ¿sí? Lideresas, tanto por el lado argentino, Malargüe, Verónica Bunster, como por el lado chileno, Paulina Bustos. Verónica, directora de la Agencia de Desarrollo Educativo de Malargüe, Paulina Bustos, directora comunal de Educación Municipal de Curicó. ¿Cómo están? Buen día a todos. Feliz de este congreso. Buenos días, la verdad que muy contenta con todo lo que ha provocado este congreso acá en Curicó, en Chile, y realmente ha sido pero una bendición el poder nosotros haber sido gestores en conjunto con Verónica, con Malargüe, de esta tremenda iniciativa que hemos recibido muchos comentarios positivos, buenos, y que eso nos llena el corazón de mucha emoción. Sí, bueno, ha sido bastante emocionante estos 3 días. Lucy.
No, perfecto, darles la bienvenida. La verdad que no sé qué me pone más ansiosa, nerviosa, si tenerlas a ustedes o a tanta gente allí viéndonos. La verdad que gracias por la oportunidad. Y en este caso le quiero preguntar a la señora Paulina Bustos, ¿cómo se origina este congreso, señora Paulina? Bueno, la verdad que parte este congreso desde una conversación que nosotros sostuvimos con Verónica en el verano, en Malargüe, en una visita dentro de mis vacaciones que yo realizo, y nos contactamos con ella, con don Floridor González, para poder establecer algunos lazos y algunos convenios que nos permitieran avanzar en temas educacionales entre ambas naciones. Y desde ahí nace esta posibilidad de hacer este congreso de manera presencial, donde ella me lo manifiesta. Posteriormente a esto viene esta pandemia, y recibo también un llamado de ella, donde nuevamente me invita a participar en este congreso con todo el equipo correspondiente, al cual yo sentí un poco de temor en un principio. Debo reconocer que para nosotros los curicanos existe una sensación, o existía, yo creo, porque en realidad este congreso ha venido un poco a llenar positivamente la imagen de lo que es Malargüe. Existía una sensación no muy grata con respecto a Malargüe, no por Malargüe, sino que por situaciones puntuales que ocurrieron acá en Curicó, y que fue muy mediático, ¿ya? Fue muy mediático, fue muy reconocido, entonces la gente asociaba Malargüe a una situación no muy positiva, pero no por la ciudad, sino que por la situación puntual que ocurrió. Y el alcalde Javier Muñoz, que también él sentía sus aprensiones, igual tuvo la visión de poder entender que esta era una oportunidad, y una oportunidad que se merecían nuestros estudiantes, se merecían nuestros docentes, nuestros asistentes de la educación, que no por situaciones anexas nosotros íbamos a perder esa posibilidad de poder avanzar y también realizar este convenio, esta conexión, esta hermandad que nos permitía crecer a ambos en todo lo que pudiese ser el compartir experiencias pedagógicas, educativas, con la finalidad de que nuestros docentes, asistentes de la educación, profesionales que trabajan en el área de la educación, pudieran avanzar en sus competencias profesionales. Y ha sido de esa forma como hoy día yo creo que hemos hecho algo grandioso, genial. Hoy día ya no creo que alguien se acuerde de lo negativo que pasó acá en Curicó, sino que hoy día solo tenemos buena impresión, tenemos buenos comentarios, tenemos en el fondo de parte de todas las personas que han participado en este congreso, la sensación de que esto ha sido tremendamente positivo y una muy buena oportunidad que han tenido los profesores de crecer con estos exponentes maravillosos que nos han entregado una visión, una forma de enseñar que era muy necesaria para todos los docentes y todas las personas que trabajan en la educación. Mientras usted contaba lo maravilloso del Congreso, hay una correlación directa con lo que va saliendo en el chat. Muy buen Congreso, felicitaciones, muchas gracias, el espacio. Entonces demuestra que hoy día los 1.900 personas que están conectadas están muy contentas con este Congreso. Hemos conocido el origen, hemos estado en el Congreso, cómo se desarrolla. ¿Cuál sería el desafío, la perspectiva de futuro de este Congreso, doña Verónica Bunster? Bueno, el futuro es seguir para adelante, pero antes quisiera de hablar del futuro, déjenme un minutito que les pueda... A eso me refería, a eso, de ahora, de hoy día, no el futuro lejano, sino el futuro de hoy día a un reto más. La noticia que nos va a contar. La noticia que les voy a contar. Nosotros, apenas asumimos en el 2010, con nuestro equipo de trabajo definimos que el desarrollo de las habilidades blandas sería el eje de nuestra gestión. Y nos pusimos en contacto para hacer un gran curso con Lucas Malaisi a principio de año, porque nuestro objetivo era que todas las escuelas de Malargüe estuvieran trabajando con educación emocional, con un libro cada alumno, teníamos todo preparado y la pandemia nos dijo que no. Pero eso no nos hizo bajar los brazos. Seguimos en el rumbo que trazamos. La pandemia también nos hizo abandonar una feria del libro a días de inaugurarla, donde también el eje era educación emocional.
pero no nos dimos por vencidos. Aquí estamos con un gran esfuerzo y quiero decir algo que no quiero que pase este congreso sin que todos escuchen, que cuando uno tiene un sueño, siempre hay otro que nos va a acompañar, y es así como cuando apenas decidimos hacer este congreso en forma virtual, me comuniqué con Paulina, y Paulina dijo que sí al instante. Así que eso lo quiero agradecer a todo el equipo de trabajo, tanto de Argentina como de Chile, a Lucy, a Rodrigo, que ellos se han ganado estar ahí como moderadores, y decirles que esto no va a terminar acá. A partir de este momento, dentro de la página del Congreso hay 2 botones para pedir por la Ley de Educación Emocional, tanto en Argentina como en Chile. Tenemos que hacernos escuchar. Cuando por la pandemia no pudimos hacer este proyecto piloto de tener a todos los chicos de Malargüe y todas las familias y todos los docentes trabajando en educación emocional, era porque queríamos Ley de Educación Emocional para Mendoza y queríamos demostrar en Malargüe que era posible. Hoy la pandemia nos hizo achicar un poquito esto, pero no hemos perdido esa ilusión, así que los invito a todos los docentes, a todas las familias, a apoyarnos en esta petición al director general de escuela por un lado, y por otro lado a la gobernación de Chile. Sabemos que son distintos lugares por los que hay que pedir, tanto en Argentina y en Chile, pero confiamos en que en algún momento la Ley de Educación Emocional va a ser una realidad. Así que agradecidos a todos los docentes por este congreso, agradecidos muy especialmente a todos los docentes que nos dieron sus experiencias, en este banco de experiencias que hemos sumado a la página, porque estos docentes lo que nos han demostrado es que en pandemia se puede seguir trabajando las emociones y se puede hacer muy bien. Así que mi agradecimiento a ellos, y seguramente estarán todos esperando la conferencia de Lucas Malaisi. Así que muchas gracias por estar. Por favor. La pregunta final que le queremos hacer a las directoras es, bueno, básicamente lo que Verónica decía, lo cual agradezco, Vero, el detalle de saludar a los equipos, es qué mensajes les quieren dejar, o qué mensaje preciso le quieren dejar a todos los que nos están viendo, a todos los educadores. Por mi parte, el mensaje que yo quisiera entregarles a cada uno de los docentes, asistentes de la educación, profesionales que están trabajando en nuestras escuelas, tanto en Chile como en Argentina, es que todo lo que hemos podido vivenciar durante estos 3 días lo puedan aplicar directamente a sus estudiantes, a su vida personal, porque no les voy a decir el día de ayer, después de la conferencia de Rafael Guerrero, me sentía hasta mala madre, voy a decir, porque me hice un análisis tan completo de mi forma de actuar en muchas situaciones, que yo creo que todo lo que nosotros hemos aprendido nos da una tremenda oportunidad para compartirlo en nuestra vida personal, con nuestro entorno familiar, con nuestros estudiantes, con los padres y apoderados, entenderlos, entender a las personas también, ¿por qué no decirlo? Entender a las autoridades, entender a cada una de las personas que dirige distintas entidades, entenderlas desde la emoción, porque no solamente la emoción es mía, sino que es la emoción del otro, de todas las personas que nos rodean, y así construir una mejor sociedad. Así que solamente eso, y agradecerles infinitamente el que hayan participado y aceptado, el querer estar en este congreso, porque eso nosotros como Departamento de Educación nos motiva a seguir avanzando, a seguir buscando iniciativas para ustedes, y agradecer también a los equipos que lideró Rodrigo, Lucy, y que realmente ellos hicieron un trabajo maravilloso que se ha reflejado en cada uno de los detalles que ha tenido este congreso. Así que solo eso, agradecimientos a todos los equipos, a todas las personas que participaron, y hoy día tenemos como misión
el poder traspasar cada una de las cosas que nosotros aprendimos a nuestro entorno, a nuestras personas que nos rodean, a nuestros familiares y principalmente, nunca olvidarse que nuestro principal objetivo son nuestros estudiantes. Y son ellos los que deben ser las personas más beneficiadas con todo lo que nosotros hoy día hemos adquirido como conocimiento o como fortalecimiento de lo que ha sido este mensaje, estas exposiciones que nos han entregado todos estos grandes expositores. Y que me imagino que Lucas también nos hará una exposición brillante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Paulina. Profesora Verónica. Bueno, repetir lo que dije. Agradecida en nombre de la Municipalidad de Malargüe, de nuestro intendente, que toda la gente que dijo sí a esta propuesta y como decíamos recién, también a los equipos que sin el trabajo comprometido de cada uno de ellos hubiera sido imposible este magnífico congreso. Creo que ha sido el denominador común de emociones del congreso. Más allá, no se habló de emociones, de educación emocional, nos emocionaron. Cada uno de los que pasaron nos emocionaron. Tuvimos el corazón al tope y eso realmente se sintió en la pantalla, se traspasó y sabemos que los docentes tienen un gran desafío por delante. La pandemia nos ha tocado a todos y sobre todo a los docentes, porque tuvieron que reinventarse y estoy convencida que son los héroes de esta pandemia, porque en todo momento les ha tocado armarse de nuevas herramientas, volcar esa emoción a su pantalla, y creo que hemos dado muchas herramientas en este congreso para mejorar la calidad, esta calidad educativa, esta relación alumno-docente, y saber también que si el docente está bien, si emocionalmente el docente está bien, los chicos también van a estar bien. Así que nuevamente muchísimas gracias. Lucía, gracias. Me permite solamente también querer agradecer, y dentro de toda la emoción que uno siente al hablar directamente acá, agradecer a nuestro alcalde Javier Muñoz, que fue una de las personas que cuando yo le anuncié la posibilidad de hacer este congreso, él inmediatamente también aceptó y se motivó mucho con esto. Fue una persona que nos entregó todas las posibilidades de que nosotros pudiéramos realizar, los presupuestos, todo lo que conlleva este congreso, así que agradecerle a él y al Consejo Municipal también por la posibilidad que nos dan siempre de respaldar cada una de las iniciativas que nosotros desde el Departamento de Educación impulsamos. Muchas gracias. Gracias, doña Paulina Busto, gracias, doña Verónica Bunzel, gracias al municipio de Curicó y al municipio de Malargüe. Mire, Lucy, estamos justo a 1 minuto. Y para aprovechar el tiempo, vamos a compartir la página web para que la gente pueda ver dónde pincha para poder... Lucy. Un segundo, porque esto de las emociones, Nobleza Obliga, acaba de sonar el timbre de mi casa, y bueno, señora Verónica, muchas gracias por el detalle. Las emociones muy se bien, comparten, Lucy. así que muchas gracias por el detalle, y bueno, rompimos con el protocolo, pero las emociones se expresan, así que gracias. Muy bien, hay que expresar las emociones, lo hemos aprendido en este congreso. Vamos a compartir para que ustedes puedan ver en la página del congreso